Los villanos no solo existen en películas y telenovelas. Desafortunadamente, están en todas partes a nuestro alrededor, a menudo disfrazados bajo máscaras de amabilidad y apariencias impecables. Pero por mucho que sea necesario, la verdad siempre sale a la luz. La justicia puede no ser inmediata, pero no se pierde con tiempo o silencio. Lo que parece oculto hoy se puede revelar en un abrir y cerrar de ojos, y aquellos que creen que han ganado por la injusticia eventualmente descubrirán que de hecho ha perdido mucho más de lo que imaginaron. La paz sea contigo. Soy Mohamed Kairi, y este es el programa Narrador, otro episodio de los archivos Al-Hiyar. Hoy presentamos la tercera parte consecutiva de esta historia, siempre a las 10 de la noche del lunes. Esta vez, nos sumergiremos en un nuevo caso de detective Adam Al-Hiyar, escrito en asociación con su socio en Success, Lamia Sain. ¿Qué nos preparó Lamia hoy? ¿Conectará los puntos entre casos anteriores? ¿Podemos cerrar otro misterio? ¿O habrá nuevas pistas que nos llevarán a caminos inesperados? Todo esto y más lo descubrirás en este episodio. Sigamos adelante. Soy Adam Al-Hiyar, y este es uno de esos casos extraños que se me abren camino. Esta vez, sin embargo, no hay asesinatos ni secuestros. No hay sangre, pero hay muchas preguntas. Puedo garantizar que este caso haya consumido más de mi energía que otras llenas de violencia. Así que decidí compartirlo contigo. Quizás, juntos podemos desentrañarlo. Todo comenzó con una queja. No hay ninguna queja, sino una indicada por alguien de gran influencia, cuyo nombre e identidad prefiero mantenerla para mí, porque, aunque no están directamente vinculados al caso, serán importantes más adelante. Fue un robo que ocurrió durante una fiesta en el pueblo del empresario Fuad Al-Sawi. Confieso que, hasta entonces, no conocía a Al-Sawi, así que déjame presentarle. No es solo un hombre de negocios rico, sino un verdadero imperio inmobiliario, con décadas de poder, dinero y conexiones que van mucho más allá de lo que la mayoría puede imaginar. Su red de contactos es tan vasta y profunda que parece inalcanzable. Esa noche, Al-Sawi promovió una recepción para anunciar el lanzamiento de la primera fase de un proyecto multimillonario, una cadena turística de lujo. El evento se reunió de socios comerciales a celebridades, a través de aliados, rivales e incluso enemigos declarados, este último, de hecho, invitados a propósito, como comunes en el mundo de los grandes empresarios. La fiesta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024. El robo del robo llegó a nosotros al amanecer al día siguiente. Pero no fue un robo común. Fue ingenioso, a pesar de la simplicidad en la ejecución. Cada detalle había sido planeado meticulosamente, cada movimiento calculado con precisión. Vamos a los hechos. La fiesta tuvo lugar en la residencia principal de Al-Sawi, una propiedad tan suntuosa que parecía dejar un sueño. En el interior, piscinas olímpicas, canchas de tenis, establos y una decoración que desafió la imaginación. Me impresionó entrar, era como si esos entornos existieran solo en la televisión, pero había real, habitado por personas que vivían ese nivel de opulencia. Sin embargo, lo que nos interesa no era lujo, sino el crimen. El objetivo del robo era una sala de aldea específica, una habitación que realmente funcionaba como una caja fuerte. En el interior, no solo había dinero o joyas, sino algo mucho más valioso y peligroso. Hubo documentos, unidades de lápiz, discos duros, archivos digitales y físicos, cualquier medio de almacenamiento que pueda imaginar. Y no eran solo registros comerciales, era un material comprometedor, capaz de destruir no solo Al-Sawi, sino también muchos otros cuyos nombres aparecían en ese papeleo. Era su arma favorita atacar a los rivales, y a veces incluso los aliados, debajo de la tela. Cuando llegamos a la escena, supimos que Al-Sawi ya había eliminado todo lo que podría incriminarlo. Lo que quedaba después del descubrimiento del robo se transfirió a un lugar desconocido. Nuestra misión no era recuperar los artículos robados, sino descubrir quién lo había hecho. Y, por supuesto, no llevar a justicia Al-Sawi incluso se haría cargo. Por lo general, debería negarme a participar en un esquema de este tipo, pero la queja provino de una fuente tan poderosa que el caso fue tratado como una excepción. La primera información que recibimos fue que Al-Sawi había viajado poco después del incidente, tomando. Sigo los documentos restantes. Al principio, esto parecía extraño, pero cuando entendemos lo que estaba seguro y lo que se había tomado, todo tenía sentido.
Hasta que el archivo más pequeño, si pudiera ser público, podría arruinar no solo al-Sawi, sino también a su familia y una red de personas influyentes. Quien estaba a cargo de las investigaciones fue Nader Abad, ex policía y actual jefe de seguridad de la aldea. Era el único que conocía todos los detalles del sistema de protección local, por lo que si algo iba a estar mal, la responsabilidad caería sobre él. Por lo tanto, Nader hizo un punto de colaboración con nosotros, tratando de demostrar que no tenía participación en el robo o traicionó la confianza de al-Sawi. Fue él quien me contó sobre los documentos seguros y la decisión de al-Sawi de transferir lo que quedó después del robo. El propio al-Sawi descubrió el robo cuando entró en la habitación después de la fiesta y notó que algunas cosas no estaban en sus lugares. Conocía cada objeto allí, después de todo, era el único con acceso a ese espacio. La queja estaba registrada, pero cuando llegamos, al-Sawi ya había dejado el país en su jet privado. El caso no era común, y las instrucciones tampoco, todas las investigaciones deben realizarse dentro del pueblo. Se reservó un ala entera para nosotros, donde establecimos nuestra base de operaciones. Mientras tanto, la experiencia funcionó en la sala de robos. Nuestro primer paso fue revisar las grabaciones de la fiesta, lo que no fue fácil en absoluto. Primero, porque el evento fue privado y cualquier fuga podría causar problemas. En segundo lugar, porque había cámaras en cada esquina, lo que resultó en más de 36 horas de imágenes desde diferentes ángulos. Tuvimos que analizar cada minuto, sin omitir nada. Estuve 2 días enteros inmersos en esas grabaciones, junto con mi colega de Ahmad. Dividimos las tareas en turnos, hasta que de repente Ahmad me llamó con urgencia: «Jefe, ven aquí rápido. Encontré algo». Me mostró imágenes de al-Sawi que circulaba entre los invitados, saludando a las personas, algo normal, hasta que notamos un detalle: un empleado del servicio buffet, responsable de servir alimentos y bebidas, que siempre parecían estar cerca del anfitrión. Inmediatamente, le pedí a Nader que identificara a ese hombre. Los empleados de catering que estaban presentes en la fiesta no eran empleados fijos del palacio. Aquí, el personal interno no está calificado para lidiar con eventos de este tamaño. Tenemos un contrato con una empresa especializada que brinda servicio de buffet y empleados para el servicio durante las partes. Excelente. ¿Y cuál es la compañía con la que tiene un contrato? Yo pregunté. Es la compañía de la señora Ma, respondió Nader, ya impaciente. ¿Pero por qué estás preguntando eso? Mi trabajo es ayudarlo, no proporcionar datos de la empresa. Cálmate, Nader. Necesito hablar con la señora Ma o la persona responsable del contrato. ¿Con quién tratas directamente? Con Kamal Mokhtar, el gerente de la compañía. ¿Quieres que lo llame aquí? Por favor, lo antes posible. Esperé en el mismo lugar hasta que, en menos de media hora, Kamal estaba frente a mí. A voluntad, señor Kamal. Siéntese, dijo, directamente al grano. Necesito lidiar con un tema urgente. Los empleados que proporciona para eventos como este. ¿Tiene un registro de ellos? Por supuesto, señor. Respondido de manera segura. Nuestra empresa se toma muy en serio la seguridad de los clientes. Se archivan todos los datos de los empleados, incluidas las huellas digitales y las fotos. Si quieres los registros de los que trabajaron en la fiesta, los traje conmigo. Me entregó un bolígrafo con toda la información. Era exactamente lo que necesitaba, pero desafortunadamente, el análisis solo confirmó que nos enfrentamos a un problema mucho mayor de lo que imaginamos. El experto criminal que nos acompañó fue un genio en tecnología. Cargó las fotos del archivo de Kamal e hizo una comparación con el hombre que apareció en los vídeos junto a al-Sawi. Resultado, ninguna de las imágenes golpeó la cara del sospechoso. Le pedí a Kamal que me enviara la lista completa de empleados de catering y servicio de la fiesta y mostró la imagen del hombre misterioso. Ninguno de ellos lo reconoció. Pero había un detalle extraño: el archivo de Kamal registró 22 personas. Y ahora solo teníamos 21 frente a nosotros. ¿Dónde está el 22? Pregunté, cruzando los datos. Fue Rami al-Sayed. Te envié de inmediato. Cuando Rami entró, parecía perdido. ¿Rami al-Sayed? Confirmé. Sí, soy yo. Respondió nerviosamente. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Estuviste en la fiesta el 15 de agosto? No, no lo fue,
Tuve un evento imprevisto y no podía ir. ¿Cómo esto? Su insignia registra su entrada a las 5:57 de la tarde. Estás mintiendo, y esto es serio. Juro que no estaba allí. Insistió, sudando frío. No sé cómo aparece mi nombre allí, pero no fui yo. Cuidado, Rami. Te estás metiendo en un desastre. Si no colaboras ahora, te arrepentirás más tarde. Dudó, pero finalmente colapsó. Está bien, te lo diré. Pero promete que esto no llegará a la compañía, es mi sostén de la familia. Habla pronto. Ese día, recibimos órdenes de presentarnos a las 18h, pero el evento solo comenzaría a las 20h. Como siempre llegamos temprano, decidí darle a un pequeño. A las 4 de la tarde, recibí una llamada de una empresa de catering de los Emiratos, diciendo que estaban realizando entrevistas aquí en El Cairo. El hombre en el teléfono insistió en que era rápido, menos de media hora. Cuando el lugar estaba cerca, fui allí. ¿Y qué pasó? Cuando llegué, un hombre me recibió y pidió esperar 5 minutos. Me ofreció un jugo, y después de eso, no recuerdo nada más. Me desperté al día siguiente, sin mi ropa de trabajo, sin mi insignia, pero con 10.000 libras al lado de mi billetera. Fui directamente a la estación de policía para registrar un informe policial, pero inventé que había perdido el documento. Volví a trabajar por miedo a ser despedido, y nadie notó mi ausencia. Rami no era tonto, pero estaba claramente aterrorizada. Su historia sonaba como un secuestro de rayos, pero algo no se acercaba. Cuando le pedí que describiera al hombre que se le acercó, todo lo que pudo recordar era un bigote y una barba. Revisé el boletín que registró sobre la insignia de la insignia y lo despidí. Con un grupo pequeño, fui a la dirección de la supuesta entrevista. No había contrato de alquiler, no había documentos, solo un portero que confirmó. El sitio había sido alquilado por un Ghassan para matar, que pagaba 5,000 libras por día en efectivo. El portero no tenía más información, a menos que el hombre también tuviera bigote y barba. Algo me dijo que este Ghassan, un nombre claramente falso, estaba involucrado en el robo. No sabía cómo estaba o se veía solo, pero era seguro que él era la pieza clave. Mientras tanto, las investigaciones sobre los invitados del partido siguieron en paralelo. Y, como sospechaba, se destacaba un nombre, Adel Bakr, ex socio de Al-Sawi. Ya habían trabajado juntos en grandes proyectos, hasta que Al-Sawi lo traicionó. Adel invirtió una fortuna en un negocio que de repente se canceló y Al-Sawi obtuvo todo. La pérdida financiera y la humillación fueron razones más que suficientes para alimentar el odio profundo. Y ahora, con el muerto Al-Sawi, Adel tenía todas las razones para. Entre los sospechosos, el segundo nombre para ganar prominencia fue el periodista Basma Najib. Conocido por sus valientes investigaciones y acusaciones de corrupción, Basma ya había brillado en los principales informes, ganando reconocimiento y prestigio. Pero, como sucede a menudo, el éxito la hizo creer que era intocable. Decidió investigar a Fuad al-Sawi sin medir las consecuencias, y encontró demasiado tarde que meter con él era como empujar a un vesper. Las represalias llegaron rápidamente, presiones, amenazas y finalmente desempleo. Ningún vehículo de comunicación, sitio web o canal quería contratar a un periodista quemado. Hoy, apenas puede mantener un blog personal en Internet que alguien intente derribar cada pocos días. No es difícil adivinar quién está detrás de él. Basma ni siquiera estaba en la lista de invitados de la fiesta, pero parecía acompañado por un hombre de negocios con el que Al-Sawi tenía una vieja disputa. Era probable que la hubiera tomado como una forma de provocación, o peor, como parte de un plan contra Al-Sawi. Su presencia en el evento planteó preguntas inquietantes. ¿Por qué una fiesta sin ningún otro periodista, solo ella después de todo lo que Al-Sawi la había hecho? ¿Qué la motivó a estar allí más allá de la sed de venganza? Otro nombre en la lista era Eab Shouki, el secretario privado de Al-Sawi y su brazo derecho. Él manejó todas las transacciones del emprendedor, lo legal y especialmente aquellos que no lo fueron. A primera vista, parece extraño sospechar de él, pero de acuerdo con la información que recibimos con Nader, Al-Sawi siguió comprometiendo archivos capaces de destruir Eab para siempre. Las drogas, el fraude, los vínculos con el crimen organizado, cosas que lo harían pudrirse en prisión por el resto de su vida. Esto explicó.
¿Por qué Ab nunca había pensado en dejar su trabajo, incluso conociendo los riesgos? Tenía una razón poderosa para robar esos documentos, la supervivencia misma. Luego tuvimos Slim Barakat, diputado y socio de Al-Sawi en varios negocios. Al igual que los demás, estaba en manos del emprendedor, grabaciones, pruebas de soborno, transacciones ilegales. Si alguna de esta información condujo a la prensa o a la policía, su carrera política y comercial terminaría en segundos. El futuro que había construido con tanto esfuerzo se convertiría en polvo. Finalmente, pero no menos importante, fue Nader Abad, el jefe de seguridad de la mansión. Nos ayudó a reunir gran parte de la información que acabo de compartir, pero eso no lo inocenció. Por el contrario, o estaba tratando de deshacerse de las sospechas o, lo que era más probable, el robo había sido orquestado por él, ya sea en colusión con el albacea, facilitando la entrada y la salida, o por negligencia con propósito. En cualquier caso, estaba seguro de que Al-Sawi no tendría piedad, ni siquiera un hombre que trabajó a su lado durante años. Por supuesto, estos no eran los únicos enemigos de Al-Sawi. Tenía más oponentes que aliados. Pero fueron los nombres los que se destacaron en las investigaciones, los presentes en la fiesta y tenían motivaciones claras. Por ahora, nos centraríamos en ellos hasta que apareciera un nuevo carril. En este punto, Emad y yo decidimos revisar las grabaciones de las cámaras de la fiesta, buscando cualquier signo de comunicación entre el individuo desconocido que habíamos identificado desde el principio y los sospechosos. Una apariencia robada, una palabra, un gesto, cualquier cosa que confirmara si estábamos en el camino correcto o nos ayudamos a eliminar las posibilidades. Todos los sospechosos aparecieron en las grabaciones, y ninguno de ellos desapareció de las cámaras durante la fiesta. Pero luego, en un momento, alguien desapareció, el camarero. ¿Dónde estaba él? Miré con los ojos, le pregunté a Emad, y decidí revisar las imágenes desde el principio. Llegamos a la mitad de la fiesta, fue a las 7:43 p.m. cuando lo vimos, tomó la copa Al-Sawi, se dirigió al buffet de bebidas, puso la bandeja en el mostrador, miró a su alrededor y luego retiró solo el tazón Al-Sawi de los demás, sin llamar la atención. Entonces simplemente se evaporó. No apareció en ninguna otra cámara, como si se disolviera en el aire. Revisamos todas las grabaciones, no solo las de la fiesta, sino todo el sistema. Nada. El camarero no estaba en ninguna parte. Era como si hubiera sido tragado por la mansión. ¿Qué había hecho con la copa? ¿Sería posible que lo haya usado en robo? Fue entonces cuando llegó el informe experto. No estuve presente durante el trabajo del equipo, aunque no era mi intención, las circunstancias del caso y la insistencia en operar desde la mansión seguían ocupadas inspeccionando el lugar mientras Emad me acompañaba. Así que no tenía idea de lo que esperaba en ese informe. Las conclusiones eran predecibles en algunos aspectos, documentos, carpetas y archivos ya no estaban allí porque Al-Sawi los había eliminado personalmente después de descubrir el robo. Nadie sabía dónde. Pero hubo un detalle crucial desde el principio, la puerta de la oficina estaba abierta, sin ningún signo de robo o fuerza. Esto ya sabíamos, después de todo, Al-Sawi entró en la habitación después de la fiesta y notó algo extraño en el mecanismo. Lo que no sabíamos era la evidencia física encontrada, y fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. Dentro de la oficina había un tazón de cristal con huellas digitales de Al-Sawi. Era lo mismo que el camarero había tomado. A su lado, arrojado cerca de la puerta, había un pedazo de silicona con la impresión de una digital. El material era idéntico al que se usaba para dar forma a las huellas digitales, y en el interior había un sensor de temperatura, una placa pequeña que simulaba el fuego del cuerpo. ¿Qué significaba eso? Simple, la puerta de la oficina estaba protegida por un sistema de seguridad biométrica. Para abrirlo, un digital falso no era suficiente, el sistema también necesitaba detectar el calor de un dedo vivo. Esta información no era exactamente secreta, que trabajaba en la seguridad de mansión podría saberlo. El digital se había utilizado 2 veces, uno para entrar, uno para irse. Y claramente, quien lo hizo arrojó el molde a la habitación antes de irse, como desafiando directamente a Al-Sawi. Comencé a establecer un rompecabezas mental sobre cómo se había fabricado esa digital falso. La copa tenía los restos de Baby Talcum utilizados probablemente para revelar las impresiones de Al-Sawi y crear el molde de silicona.
El sistema de seguridad no falló porque lo digital era correcto y todo funcionó como debería. Los intentos de generar impresiones en la caja fuerte fueron inútiles, las únicas marcas pertenecían al propio Al-Sawi. En ese momento, confirmé que el individuo desconocido era, de hecho, el responsable del robo. ¿Pero quién era él? Y, lo que es más importante, ¿cómo te había ido? Estas preguntas me metieron la cabeza sin parar. Fue entonces cuando Adam, uno de los investigadores, llamó mi atención sobre algo crucial. Jefe, mira aquí. Hay algo importante en este tramo. ¿Qué? ¿Identificaste al camarero? No, eso no es eso. Ven a ver. Señaló la pantalla. Fue la grabación del reloj principal de la habitación. La imagen mostró 8:15 de la tarde. Luego saltamos a la mesa de al lado, 8:35 de la tarde. ¿Qué significa eso? Yo pregunté. Significa que en 20 minutos sucedió algo. Revisé todas las cámaras en este intervalo exacto. Y creo que ese fue el momento del robo. En ese momento, sentí que no había avanzado un solo paso desde el comienzo del caso. Sin información útil, sin cable conductor. Mi cabeza parecía a punto de explotar. No pude decir una palabra. Colgué el teléfono, me fui a casa, cerré las cortinas y caí en la cama, todavía en ropa, durmiendo como una piedra. Cuando me desperté, me esperaba una avalancha de mensajes, superiores, colegas, todos se preguntaron dónde había desaparecido y por qué había abandonado la mansión. No podía decir que solo estaba durmiendo. Acabo de responder que necesitaba tiempo para analizar los hechos con calma, para revisar cada detalle desde una nueva perspectiva. Y eso es lo que hice. Me cambié de ropa, tomé el auto y volví a la propiedad. Fue entonces cuando noté algo, las cámaras de la entrada. Registraron a todos los que ingresaron al sitio, y la persona que usó la insignia de Rami ciertamente pasó. Pero no habíamos revisado estas grabaciones. Pedí los archivos de la cámara de la puerta y el jardín el día de la fiesta y comencé a analizar cada segundo. Hasta que apareció, lo desconocido que me persiguió desde el principio. Desafortunadamente, esto solo confirmó que todavía estaba en la oscuridad. Porque ese hombre, o más bien ese genio, tenía un regalo para desaparecer. Cada vez que pasaba una cámara, encontraba una manera de esconder su rostro. Una vez, puso un pañuelo como si estuviera tosiendo. En el otro, fingió estornudar y cubrirse la cara con su brazo. En el tercero, le dio la espalda. Podría ser una coincidencia, pero cuando el mismo patrón se repitió 4 veces, siempre frente a una cámara, no había duda, estaba tratando con un profesional que sabía exactamente lo que hizo. Cuando pasó cerca de las cámaras, el hombre no dejó dudas, no quería ser identificado. No era solo una cuestión de evitar aparecer, actuó como si su propia imagen fuera una amenaza. Incluso en el momento en que entregó su tarjeta de identificación al guardia de seguridad, registre sus datos. Mantenga su cara cubierta, gafas de sol, capucha y máscara. Confieso que si dependiera de mí, habría prohibido el uso de anteojos, capuchas y máscaras en cualquier lugar. Desafortunadamente, llegué a este punto, desconfiar incluso el aire que respiro cuando se trata de disfrazar. Los guardias de seguridad preguntaron por él, no podían describirlo con precisión. No fue una sorpresa, ese día, el movimiento en la entrada de la aldea había sido caótico, con docenas de personas que pasaban en poco tiempo. Nadie prestó suficiente atención para memorizar los detalles. Pero no me di por vencido. Regresé a las grabaciones de la cámara y esta vez lo atrapé saliendo del pueblo. Estaba asombroso, curvado hacia adelante, como si un dolor agudo en el abdomen le impidiera enderezar. Caminó hasta que desapareció por completo del campo de visión de la cámara que cubría la entrada principal. Aquí comienza el primer misterio técnico, el sistema grabó que dejó la aldea a las 8:42, pero las cámaras internas habían dejado de grabar 7 minutos antes. Lo extraño es que no había corte en las imágenes, ni edición, las grabaciones estaban intactas. Solo entonces descubrimos que el sistema de cámaras dentro del pueblo operaba en una red separada de cámaras externas. Le pedimos a un técnico responsable que investigara la interrupción de esos 20 minutos cruciales. La respuesta nos estaba aterrorizando, alguien había apagado las cámaras de forma remota. Peor, el sistema avanzado registró no solo el coma.
pero también la ID de dispositivo que la emitió. Al rastrear esta identificación, nos encontramos con un callejón sin salida. No pertenecía a ningún empleado autorizado ni a ningún dispositivo registrado en el sistema. Peor aún, había docenas de ID desconocidas registradas en la red, sin ningún registro de cuándo o cómo se habían insertado. ¿La única explicación plausible? Las cámaras estaban conectadas a Internet, y alguien las había pirateado para controlarlas a distancia. Fue entonces cuando tratamos de rastrear el origen de esas misteriosas identificaciones, y, como siempre, nos topamos con una pared más. Las 3 cuentas asociadas con comandos remotos se basaron en diferentes países, con servidores blindados y sin ningún vínculo aparente entre sí. Ni siquiera pudimos confirmar si operaban desde dentro o fuera de Egipto. Regresé a los guardias de seguridad por enésima vez. Esta vez pregunté sobre el hombre que salió curvado en la grabación, aún con el uniforme de empleados de la fiesta y, por supuesto, con la máscara cubriendo su rostro. Los que estaban en la puerta lo recordaban vagamente. Uno de ellos incluso ofreció ayuda, sugirió llamar a un automóvil o taxi, ya que el hombre parecía agotado, casi incapaz de caminar. Pero se negó, alegando que su hermano lo estaba esperando afuera. Los guardias de seguridad, convencidos de que era un funcionario enfermo, lo dejaron pasar sin revisión. En partes como esa, es habitual revisar a todos los empleados cuando se van para evitar el robo. Pero antes de un hombre que apenas podía levantar la cabeza, se hizo la excepción. ¿Y ahora? Llegué al final de la línea. No hay más pistas, ni hilos sueltos para tirar, ni siquiera una pista de dónde empezar. El caso se presentará, y el único consolación es que al menos no había escándalo público, todavía. Después de todo, ¿cuál sería el uso de documentos de robo de la caja fuerte de Fuad al-Sawi si nadie los usara? Los involucrados estaban esperando puntos en el magnate del magnate, fugas explosivas en los días siguientes. Pero no pasó nada. ¿El ladrón está esperando el momento adecuado? ¿O esos roles tenían un propósito que va más allá del simple chantaje? El problema es que, sin saber qué fue robado, no tenemos forma de identificar quién podría querer eso. Fuad se negó estrictamente a revelar el contenido de los documentos. Y además de él, nadie más tenía acceso a esa habitación. Estamos en la oscuridad. Estos últimos meses han sido una pesadilla. 3 casos en 6 meses, un abogado envenenado, un periodista secuestrado y asesinado. Y ahora el robo de la aldea de uno de los hombres más poderosos del país. En ninguno de ellos logré llegar al culpable. En total, el mismo patrón se repite, una cara cubierta, una identidad oculta, un sendero que desaparece antes de que podamos seguirlo. ¿Hay una conexión entre ellos? ¿O es solo la crueldad del azar, jugar con nosotros? Esta es la pregunta que solo se responderá el próximo lunes, en el último episodio de Gillar Archives, inspirado en hechos reales. Aunque en este punto la realidad se ha confundido tanto que ya no sabemos lo que es verdad o especulaciones. 3 casos. 3 episodios. 3 crímenes que sacudieron a la sociedad y dejaron más preguntas que respuestas. ¿Qué vendrá después? ¿Quién, o qué, está detrás de todo esto? Espere el próximo lunes, en el último capítulo de esta temporada. Hasta entonces, las piezas de este rompecabezas encajan. Y que cuando termina el mes sagrado, todos hemos aprovechado estos días de la mejor manera, en oración, reflexión y gratitud. Nos vemos pronto. Y que Dios nos proteja.